para seguir aprendiendo cosas hasta el día en que me muera. Aprender, usted Sí. aprende. Sí, Si ahora anuncio que ahora hablamos de electricidad, No, no quiero aprender electricidad. ¿Y por qué? no me conviene aprender. Puede ser muy útil. No, No, es, no, aprender desde otro punto de vista, de las humanidades, a las de la humanidades. historia. La electricidad no es bastante humana. No. Ok, bien. ¿Y usted? Yo pues igual entré en la librería y me dijeron que habían charlas y He visto luz pasaba por delante y entré. Sí. Ok. Y hasta ahora no he tenido tiempo. Así. Buenas. ¿Electricidad? ¿Bien o no? Bueno, Bueno, okay. Lo que conozco del español, bueno significa malo. Bueno, ¿quieres casarte conmigo? Bueno. Es interesante el problema que el diccionario no te explica eso. El diccionario dice bueno es una cosa que te gusta. No, es falso. El diccionario es mentiroso. ¿Está bien? Ok, so iniciamos ahora el inicio oficial, ¿sí? So, voy a presentar algunas ideas. Si no entienden, si le crea problema o si quiere clarificar algo, por favor no hesiten a levantar la mano. No hesitar. Usted no hesita, jamás. Okay, en caso que hesite. ¿Quieres hesitar o no? No hablas español. Es nuevo español. ¿Cómo dice hesitar? Dudar. Pero dudar es puramente mental. Hesitar es también vacilar. Precisamente es una buena manera de iniciar con el tema. ¿Cómo te llamas? María. Con María. Yo le hago una pregunta, si le gusta algo, la electricidad me dice bueno. Que esté bueno significa malo. Ve en su cuerpo, en su cara, en el tono, no le gusta. Pero se dice bueno, como he dicho, hay una silla vacía, ¿no? Estoy esperando a una amiga. Ah, pero... no, sí, Usted es su amiga. Su nueva amiga. No quiere ser amigos. Amigos traicionan siempre. Ya. Como esperando para Godot. ¿Es conocido aquí? Sí. Entonces, sí es interesante la función de las palabras. Bueno, que en realidad el pobre extranjero que te va a aprender español y quiere utilizar el diccionario, dice, me ha dicho bueno, ¿quieres casarte conmigo? Bueno, bien. Bueno, que le gusta. Bien, ¿quieres casarte conmigo? No, bueno significa exactamente el contrario. Horrible, ¿no? No es horrible. Dime por qué no es horrible. Una puerta abierta. Una puerta abierta. No es Porque, lo contrario. podemos tranquilamente, porque ahora yo le pierdo más y más. Porque Por tienes que aprender eso. usted habla demasiado. ¿Sí o no? No. Pero sí que me obligo a decir las cosas que creo que hay que decir. So, usted no habla demasiado, pero hay obligación interna en su mente. De aclarar. Es interesante porque normalmente en el sistema que conozco, primero se espera por que se termine la pregunta y después responde. Pero usted tiene otro sistema, ¿entiendo? Yo, como has dicho varias veces lo mismo, digo, no es eso. Te explico una cosa, que llegué en el avión hace 2 horas de Francia y cada vez que llego aquí en España necesito un momento para adaptar al...
Usted habla ahora, yo trato de explicar algo, usted continúa a hablar, ¿lo veo o no? ¿Lo has oído o no? Pues solamente mi invención. Pensaba que me estabas aclarando a mí la situación. Esto es precisamente para mí el problema. Cuando llego, tú que eres psicólogo, imagino que tú ves eso siempre, ¿sí? ¿Así no? ¿Sí no? Tú tratas de hablar a la persona que te habla al momento que hablas. Habituado, ¿no? Pero dime una cosa, no, espera. ¿Te molesta o no? ¿O no te molesta? ¿Más te molesta o más no te molesta? Depende de la No, está bien, no le molesta también. Soy feliz de ver que no es solamente una cosa del extranjero, molesta un poco, ¿sí? Porque es difícil tener un diálogo, ¿eh? Pero al mismo tiempo, ¿eh? Yo viajo mucho, ahora llego de Rusia y antes de China, ¿sí? Y que en diferentes contextos culturales, ¿eh? Hay códigos, como era explico que el problema cuando llego a España es la idea de hablar al mismo tiempo. Hay un tipo de confusión donde confunden un coro y un diálogo. Porque en un coro la gente canta al mismo tiempo, o canta la misma cosa, o hay una polifonía, canta diferentes líneas, pero normalmente, aunque hay una polifonía, debe tener una coherencia mínima. Pero el desafío por la mente cuando llego a España que no importa. No importa la coherencia, no importa nada. Lo importante es expresarse. Es interesante como ¿cómo se llama? Charo, como lo he dicho, Charo, hay una obligación interna, me ha interesado mucho como lo ha descrito. Hay una obligación interna, hay cosas que debo decir. ¿No? Es interesante pensarlo, ¿sí? Que hay una determinación, hay una obligación, hay una necesidad interna. No es que quiero decirlo, pero debo decirlo. Y en el filosofía budista hay una distinción interesante que aclara un poco eso, que es la diferencia que hacen del deseo y de la sed. ¿Sí? El deseo es algo que yo quiero. Yo puedo no quererlo, si no lo tengo, no es catástrofe, es deseo. Tengo deseo de ir a ver al cine, pero si no voy al cine no es catástrofe. Después hay la sed. Y la sed no, la sed, como le indica la palabra sed, hay necesidad. Si no bebo, muero, ¿no? Es terrible. Debo beber. Y esta cosa es una necesidad. Y es interesante que muchas personas atestan de su sed, de su necesidad, testiguan de su sed como un derecho. ¿Eh? Pero si lo examinan de un poco más cerca, de manera más crítica, es una pérdida de libertad. Hay ninguna libertad en la sed, hay ninguna libertad en la necesidad, hay ninguna libertad en debo. Si debo comer, no tengo libertad. Si digo, es interesante porque utiliza muchos países y dice, por ejemplo, la gente se va, dice, yo debo irme. ¿Cómo debes irte? Hay la policía que te espera, hay alguien que te mete una pistola a la cabeza, no debes irte. ¿Quieres irte? Ahora, si quieres irte, te vas. Es tu derecho. Pero no debes irte. Pero es muy clásico de utilizar el debo, porque si alguien me dice debo, si es una necesidad, ¿quién soy yo para criticar eso? Para decir que no. Quite toda libertad al otro, diálogo terminado. Si debo, la obligación, la idea que cállate, hay nada que decir. Si dice quiero, podemos debatir, porque quiero, hay una subjetividad. Si hay subjetividad, yo puedo oponer a tu subjetividad mi subjetividad, o puedo utilizar la razón. Pero si hay necesidad, si hay sed, si hay obligación, está terminado. ¿Sí? Pero si utiliza cosas de un tipo, debo ocuparme de mi familia, de mis hijos. ¿Quién soy yo para intervenir en tu obligación familiar? Sería horrible, sería inmoral, horrible todo eso. ¿Sí? No es interesante eso.
Eso, un poco para entrar un poco en el tema que queremos hablar, podemos hacer sí aquí. Sí. Me he acordado de una anécdota. Espera, porque no pueden concentrarse a movimiento. Un momentito. Que se sienta, que hay tranquilidad. No, me viene así al final. Me siento muy solo, nadie se me ha terminado, como siempre, me siento solo, me siento no amado. Amame, siéntate. ¿Tú quieres decir algo? ¿Está bien? No. Sí, pero tranquilamente. Sí, yo debo sobrevivir 3 días en España. Por favor, no voy a quedar como el pobre hijo de Descartes. Entender las cosas. ¿Cómo te llamas? Yo, Vanessa. Yo, Vanessa. Yo, Vanessa. ¿Qué nombre? Yo, Vanessa. Como yo casta, yo, Vanessa. Sí. No, pero sí, eso es interesante. ¿Siempre funcionas así o solamente hoy? Siempre. Este pobre hombre te sigue de eso todo el día. ¡Ah, qué paciencia tiene! Mira, porque tú quieres decir algo yo, Vanessa, ¿sí? Sí, no, porque yo enfrente de Vanessa, muy interesante. Yo soy yo, Oscar. No, en caso que hay duda, que cómo voy a dar mi nombre, que no es ella, pero lo que pienso. Vamos a tratar de hablar los dos, pero lo hacemos tranquilamente. ¿Es posible? Sí. Ok, bien. Tengo dudas, pero vamos a ver. Okay. ¿Tú quieres decir algo? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí o no? Sí. Okay. Y tú has dicho que lo que quieres es contar una historia, ¿así es? Era una... No, solo sí o no por ahora. ¿Es una historia que quieres contar? Sí. ¿Una anécdota? Una anécdota. Una anécdota. ¿Es posible que tú, por tu anécdota, tú ahora das solamente una frase, o inicial, o que resume, pero solo una frase? ¿Es posible o no? Una frase sobre la anécdota. Sobre la anécdota, o el inicio, o un resumen, o la conclusión, o la moraleja, lo que quieras, pero solo una frase. ¿Es posible? ¿Sí o no? Sí, sobre la confusión entre... No, pero hacemos etapa por etapa. Primero saber si aceptas el contrato de una frase o no. No habla hasta que concluyes si puedes aceptar el contrato o no. Pero depende si me dices sí o no y no hago la misma cosa. ¿Aceptas el contrato de dar solamente una frase o es imposible para ti? Es imposible. Ok, es imposible, sí. Eso es interesante porque precisamente es el tema, ¿verdad? Ok. Entonces entiendo tu horario africano. Es que fue chiste. La música. Debería saberlo, pero soy ingenuo y olvida cada vez. Sí. Pues saca todas. Sí, estas cosas. Solamente para hacer una paréntesis, la idea que distinción, ¿cómo decir? Palabra o pensamiento distintivo y palabra o pensamiento formal no es una construcción teórica, pero es una práctica. Es
Es ahora lo que estamos haciendo los dos, que se ve que hay un instinto fuerte aquí. Y lo que invito a Vanessa de hacer es de tratar, un poco como un artista. Tú tienes un pedazo de argila, barro, y que le mete aquí. Y después vamos a trabajarlo un poco. Solo invito a trabajar su mente, su pensamiento y sus palabras para tratar que salga un poco más formal, que es un trabajo de arte. El artista hace eso, ¿sí? Pero vemos que es difícil. Iniciamos con cosas muy simples. Primero, decidir una frase simple que se debe decir. No importa si es un resumen, si es una introducción, pero el hecho de solamente meter un gesto, una frase, es un gesto estético, ¿no? Un trabajo estético. Es porque uno debe pensar. No es nomás el instinto que dice, quiero hablar, necesito hablar, no, es hacer un pequeño trabajo de la mente, una frase. ¿Tú tienes esta frase o no? ¿O es difícil? Ahora, vamos a tratar de examinar eso, porque precisamente sería pasar de un pensamiento instintivo a un pensamiento formal. Y vemos que es difícil, pero es difícil, es un problema típico. El ser humano, de manera más normal, habla de manera instintiva. Necesita un trabajo, que muchas veces es difícil, para pensar a un pensamiento más formal. Trata de explicar de manera corta por qué es difícil decir solamente una frase. ¿Por qué tú piensas que es difícil? Porque pierde mucho el sentido de lo que querías Bien, decir. perfecto. Porque pierde mucho del sentido. Y perder sentido es terrible. ¿Va bien? Sí. Ay, ¿conoces gente que son tacaños? Y dice, tú vas a perder un centavo. ¿Un centavo? Es horrible perder un centavo. ¿Conoces ese tipo de gente? No pueden aceptar perder nada. ¿Ok? Pero dime, ¿qué sería tan terrible de perder algo? ¿Qué? No sabes. Si no sabes, dime no sé. O sabes, porque es tan terrible. Ok, pero sí tienes que pensar y explicar que no sabes. ¿Sí? Por ejemplo, el niño está en la escuela. La maestra dice, ¿qué son más 2 más 2? Y si el niño dice, debo pensar, implica que no sabe. ¿Te va bien? Ok. Eso implica que descubrimos que en tu sistema, perder es una palabra terrible. Hay un instinto del perder que es horrible. Yo no quiero perder. Yo quiero ganar. Se llama avidez eso. Avidez, quiero ganar. Y no quieres perder. ¿Sí? Pero ves que perder podría ser una cosa buena o no, perder. O no, es imposible. Supongo que en este caso hablaría... Si haces este caso no vamos a trabajar bien. La idea de perder, ¿sí? Te explico. Para pensar hay que hacer una dialéctica del singular al general. Singular, general, general, singular, universal, particular. Para pensar es necesario. Por ejemplo, si tú haces una cosa y quieres examinarla, tú vas a examinar después con una regla general si va bien o no. Es la idea de Kant, para determinar si tu máxima es adecuada. Tú vas a pensar si todo el mundo lo hace, si es bien o no. ¿Sí? Al momento no estamos en el caso, estamos en el general. ¿Okay? Olvida el caso particular, regresamos después al caso particular. Pero general, perder. ¿Podría ser una cosa buena de perder o no? Sí. Explica, ¿cómo? Perder miedo a... No quiero un ejemplo. Porque perder sería bueno, por cualquier razón. Pero no piensa el caso particular. Perder en general, ¿qué podría ser bien el perder? ¿O es demasiado difícil? Es que si no buscas un ejemplo me cuesta contestar. Exactamente. Eso indica tu dificultad de pensar. Tú puedes pensar solamente de manera circunstancial, de manera particular, de manera concreta. Sabe que, no sé si has estudiado un poco filosofía,
Pero todo el trabajo de Platón que dice de Sócrates es sobre eso. Es salir del caso por caso y ser capaz de pensar la generalidad. Vamos si alguien puede ayudarte, ¿te va bien? Sí. Ok. ¿Quién podría dar una razón por la cual perder, general, no particular, perder podría ser una cosa buena? ¿Quién tiene cualquier idea? Levanta la mano. Si quedan arriba un momentito, tú eliges a alguien que... Espera. Elige a alguien, ¿cuál es tu idea? Alguien que levanta la mano. Mira. Yo creo que siempre que pierdes algo, ganas algo. Ok. Tú eres muy tramposo. Mira. No, porque mira, perder es bien, ¿por qué? Porque si pierdes, ganas más. ¿Sí? ¿No? ¿Es tramposo o no? Yo creo que no. No, tú quieres. No. Pero eso es una cosa que me interesa mucho en España, utilizar el creer. Son muy Yo religiosos. estoy seguro de que no. Es tramposo otra vez. Utilizas creer para decir que es, aunque si vemos como lo analiza Karl Popper, dice que realmente creer es un vocabulario religioso. Y en el vocabulario religioso hay certeza. En el vocabulario científico jamás hay certeza porque hay una capacidad de criticar, de determinar la falsedad. La verdad para ti es seguro, ¿no? ¿Okay? Que es muy coherente. Pero digo que... Pero Perdona. es tu hermano, ¿no? Disculpa. Disculpa. ¿Te parezco como un sacerdote? No, porque ahora continúas tu religiosidad. Ahora me habla como si soy sacerdote. Perdón, padre, pero yo no tengo ningún... Sé que Pascua fue hace poco tiempo, pero yo no tengo ningún poder de perdón. ¿Te va bien? No, ninguno. Me gustaría tener, pero yo no tengo. Solo me pides perdón. No, me interesa que, por aquí se te cuento una cosa, porque yo tengo 3 hijos, ahora son grandes, pero cuando fueron niños, yo le pido jamás pedir perdón. No me interesa. Me interesa que sea consciente. Si tú piensas que hay un problema, lo que has hecho, explícame el problema. Pero no me pides perdón. Yo no tengo poder de perdonarte, solo tú. Pero yo no. Y no me pides perdón. Pero que sea consciente del problema, eso me interesa. Que me explicas cuál es el problema. ¿Sí? Más interesante. Pero es más trabajo. ¿Sí? Pero la gente te empuja, no, perdón. ¿Sí? Y se va. ¿Sí? Es muy típico. No lo hacen. ¿Está bien? ¿Ok? Pero ves que en tu manera de dialogar hay un poco de prisa, ¿tú lo ves? ¿No? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué se sí. ¿Te sorprende o no? No. No, habitual. Eso es. No, eso es. ¿Y tiene solamente una explicación cultural o tiene una explicación un poco más personal? Dime. Soy impaciente. Impaciente. Entonces no quieres perder tú tampoco. Muy poco, no me Muy gusta. poco eso. Entiendo mejor, hay que perder es bien porque vas a ganar más. Es un poco el sistema de, si lo que pierdes hoy en el cielo te le dan 100 veces. ¿Sí? Es como ese sistema. Eres muy religioso, más vemos. ¿Te sorprende tu religiosidad o no? Que si me sorprende que me llame ¿Tu religiosidad te sorprende o la conoces? Ok, no sé. No sabes, entonces te sorprende, sí. Mira, él dice, Me sorprende un poco. no sé, te sorprende, sí. No, la cosa interesante es que la gente piensa que religiosidad significa ir a la iglesia, pero es muy formal. Más interesante es su sistema de pensar, como dice Popper. ¿Tú conoces Popper? Sí. Significa que el pensamiento científico hay una capacidad de crítica, de distancia, de ver la falsedad. Pero el pensamiento religioso no, es certeza, es más instintivo. Creo que es mucho más instintivo. De manera, si debo dar un sinónimo de pensamiento instintivo, sería religioso, porque tú te da completamente un poco la idea de si tienes, porque como Kierkegaard habla de Abraham, cuando Dios te dice mata a tu hijo y por mí, tiene un poco de angustia, pero lo hace. Y Dios no le para el brazo, mata a su hijo.
Eso es muy, la fe es una forma del pensamiento instintivo. ¿Tiene sentido? ¿Te puedo contestar? Bueno, es una pregunta más bien. Pero, Es una pregunta piensas, rápida. sí, no, conoces tu avidez ahora, tú lo has explicado, pero ves como la avidez prohíbe pensar. ¿Lo ves o no? No. Abandonamos porque al momento uno debe aceptar que no puede ir más adelante, o abandono, ¿sí? ¿Y cuál es tu pregunta? Por ejemplo, si yo le pregunto si sabe el nombre de un hijo suyo concreto, usted me dice sí porque está completamente seguro. Pero si yo le digo, ¿recuerda usted el nombre de su vecino de abajo? ¿Qué verbo utilizaría si tiene un 80% de certeza pero hay una parte de duda? ¿Cómo diría? Eso es una pregunta. Si no es No, cree, pero ¿qué verbo utilizaría para decir que sabe cómo se llama? ¿Tú eres, Pero no al 100%. eres profesor? No. No, podrías, porque es ya no eso pregunta de profesor, sino una pregunta que dura 15 minutos. Me explico la técnica, es un poco mi trabajo. Técnica es de 15 palabras máximo, simple. Después, si quieres hacer otra cosa, nueva pregunta. Pero una pregunta verdadera, 15 preguntas. Después es más, ¿no? 15 palabras, perdón. Después es más una demostración, ¿sí? O un mensaje subliminal, o no sé qué. ¿Sí? So, si quieres preguntarme algo, va bien, 15 palabras. ¿Quieres hacerlo? Sí. Dale. ¿Qué verbo usa usted cuando no hay un 100% de certeza? Cuando no hay, pienso que. Pienso que. Sí. Pero debo decir un secreto, 100% de certeza no conozco, porque no soy muy religioso. Soy no. Y también en mi parte religiosa, también es un poco como Kierkegaard, no diría que hay 100%. Él dice que tu fe en Dios, si hay ninguna duda, no es fe, es conforte, no es fe. La fe verdadera hay angustia, hay dudas, sino es otra cosa, es sí, conforte del domingo para la mañana. Pero he respondido a tu pregunta. Sí. Pero en general te propongo la idea que pensar es hipotético, es hipótesis. Creer no es hipótesis, es certeza. ¿Está bien? ¿Tienes otra pregunta? No está bien. Pero ves que en tu perder, ves ahora la trampa de tu defensa del perder o no? ¿Lo ves o no? No. ¿No? ¿Quién lo ve, su trampa del perder? Como él defiende el perder como trampa. ¿Quién lo ve puede explicarlo? En buen español, levanta la mano. ¿Nadie? Elige a alguien. Perder se convierte en un medio, el fin es ganar. ¿Entiendes su explicación? Sí, eso es una trampa, ¿sí? ¿Va bien? ¿Lo ves o no? Tú tienes mucho ¿no? ¿Qué significa? Es una afirmación. ¿Quieres casarte conmigo? ¿Me amas? ¿Eso en España es afirmación? ¿O hay algo un poco raro aquí? ¿No? Es como decir, ajá. Sí, pero ajá. Mira, te propongo algo, si no es de Platón, que dos palabras, aunque son sinónimos, si no son la misma palabra, hay algo diferente, hay un contenido diferente. ¿Te va bien? Sí. Wow, bien. Ahora, entonces, si utilizas ajá para sí, en este ajá hay algo que es diferente del sí, si no, sería sí. ¿Va bien? Sí. So, ¿qué sería la diferencia de ajá y de sí? Falta de convencimiento. Ok, so, ¿sí? Religioso otra vez. ¿Lo ves? Es increíble en tu sistema como ser convencido, fe, todo eso, creer, es importante, ¿sí? No es sacerdote. Podrías. Profesor o sacerdote, dos carreras. ¿Está bien? Sí. Pero, ¿quién tiene la defensa del perder que no es una trampa
para ganar más. Pero defender el perder como perdida. ¿Quién tiene otra idea más clara? Levanta la mano. Expresa. Elija a otra persona. Si pierdes algo te puedes sentir más ligero. Más ligero. Eso. Perder Pero está te mal, da... está No, mal. eso. Es difícil escuchar para ti. ¿Sí? ¿No? No, porque hay gente que te explico. Tengo una hija que está un poco así. Ella, un buen diálogo para ella, es que ella habla siempre. Siempre. Si tú le interrumpes, si tú le das una pregunta, si tú le das una objeción, no es diálogo nomás, es tú impones tu idea, ¿sí? Tú es un poco así, ¿no? ¿Eh? No, pero mira, tú no sabes qué es bien de perder. Finalmente, ¿cómo digas? Soraya te propone algo, tú dices, Soraya, interesante, déjame pensar un momentito. No, tú quieres pelear con ella, ¿lo ves o no? No quiero pelear, pero... Oh, tendré que- claro que no lo dices porque eres tramposa con tus palabras, pero tú no tomas el tiempo de pensarlo. ¿Lo has visto? ¿Lo has visto o no? Sí. Sí, ok. Hoy es vacación, hoy tranquilidad, hoy descanso. ¿Te va bien? Sí. Okay. Repite su idea, repítelo. ¿Qué ha dicho ella? ¿Qué es bien en perder? Porque aumenta tu ligereza. Ok, lógicamente, ¿tiene sentido o no? Tiene sentido. Ok, so alguien que no quiere perder, ¿cómo es entonces? ¿Es más cómo? Más pesado. Más pesado. Es posible que tú eres una mujer pesada. ¿Sí o no? Es posible. Es posible o probable. Posible. Porque yo te conozco poco, pero cuando hablo contigo, yo veo más ligeres o peso que cuando hablo contigo. ¿Qué impresión da más tú piensas al otro? ¿Cómo sabes? Yo entiendo que digas lo del peso ahora, pero... No, escucha, no, solamente. Te metes en mi cabeza, yo no te conozco de 15 minutos, trato de hablar contigo. ¿Qué impresión más tengo? ¿De ligerez o de peso? ¿Tú piensas? Trata de adivinar mi mente. De peso. De peso. Y el hecho que veo peso hablando contigo, ¿tiene sentido o no? ¿O no? Yo me equivoco. Sí, tiene sentido. ¿Tiene sentido? ¿Ah? Imagino que en tu vida tú lo ves con otras personas, que también ellos perciben peso cuando hablan contigo. ¿Te va bien? Con algunas sí. Con algunas, claro. Siempre hay Papá Noel que no piensa así, pero o que no lo dicen. ¿Ah? Sí. ¿Y sabes cuál sería el aspecto más pesado de hablar contigo? ¿Cuál sería? ¿Tienes idea? ¿No? Puede ser que contesto muy rápido. Ok, por ejemplo, eso crea presión en el otro, ¿sí? Como tú has hecho con ella. ¿Va bien? Es interesante. Eso sería interesante para ti, de aprender un poco de ligerez, perder y ligerez. ¿Te va bien? ¿No? Interesante idea la de Soraya, ¿no? Sí. Dile, va a ser feliz. Muy interesante, no se me había ocurrido. Ok. Yo solo pensaba en ejemplos. Ok, pero eso sí, para hacer eso se necesita el trabajo de desplazamiento formal. Instintivamente, primero, no quiero, no es mi idea, es contrario a lo que pienso, no es natural. El más natural es lo que has hecho tú, pero para tener un desplazamiento formal hay que tomar un poco de distancia, un poco de paciencia, de dimensión crítica y repensarlo. Pero eso normalmente no se hace. No se hace. Se necesita o un poder sobre sí mismo fuerte, que no es tan frecuente, o que alguien interviene, como yo lo he hecho en tu relación con ella. ¿Sí? Pero eso es un ejemplo típico, para ser concreto, de la oposición del pensamiento formal y del pensamiento instintivo. ¿Bonito? ¿Sí? ¿Te ha interesado? ¿Aprendiste algo? Sí. ¿Qué? Que los otros
pueden sentirse un poco agredidos cuando hablo yo porque corto mucho, muy rápido y tengo una idea opuesta muy pronto. Ok. Y ves la cosa extraña, que es el ventaja del formal. Formal parece, a priori, sería más pesado, porque es más formal, pero en realidad crea un espacio de respiración, crea un espacio de libertad. ¿Bien? ¿Otra pregunta o comentario sobre eso? Sí. Que si más o menos me ha quedado claro, que no lo sé, el formal es más hacer una distancia y una reflexión previa y luego hablar, y el instintivo es más basado en lo que sientes en ese momento y una creencia. ¿Qué? ¿Cuándo dices eso? ¿Cómo te llamas? Rocío. Sí. ¿Cuándo haces eso, lo que has dicho? ¿Qué esperas? Una aclaración. Una aclaración. Ahora, me sorprende mucho que dices aclaración. ¿Sabes por qué? No. Porque lo que has dicho, no sé si, porque entiendo mal el español, pero me parecía muy claro lo que has dicho tú. ¿Tiene sentido que lo que tú has dicho es muy claro o no quieres? Sí. Pero entonces, ¿por qué quieres aclaración? Pero bueno, era para ver si lo había entendido bien lo que nos estaba diciendo. Ok, ¿eso se llama aclaración o se llama otra cosa? Confirmación. Confirmación, sí. Vale. Pero Rafa quiere ayudar. Es confirmación. Pero eso, saber que es un fenómeno que veo mucho. Que la gente se esconde y quieren certeza. Dice, quiero aclarar, en Rusia utiliza otra palabra. En Rusia utiliza mucho la idea que es una pregunta de especificación. Dice, la fórmula rusa pregunta, pero ¿escuchas? ¿Qué especificación? Preguntas, no hay ninguna pedida de especificación, es puramente de confirmación, porque no te gusta la incerteza, no te confías en ti mismo. A veces es muy bonito a veces. Si te trampeas, Romeo, a veces. ¿Por qué no te confías en ti mismo? ¿Por qué quieres tan certeza? ¿Por qué? Gracias. Conozco este truco, es para los políticos. ¿Sí? El político dice, buena pregunta, señor periodista. Otra pregunta. Conozco este truco. ¿Haces política? No podrías. El instinto de la bestia política. Buena pregunta. ¿Sí? No, pero es interesante este deseo de certeza. Otra vez, pico. Deseo de certeza muy instintivo. Queremos ser ciertos, es casi existencial, porque, como sabes, todos los animales, la vida es dura, tenemos que comer todos los días, buscar un lugar de protección, proteger los pequeños, ¿sí? Vivimos en la selva, ¿no? So, queremos certeza, es casi animal, este deseo de ser asegurado, deseo de certeza, ¿sí? Pero precisamente si toma un poco de distancia de manera formal y si mira a la historia de la ciencia, por ejemplo, o de ideas, tú ves que siempre hay cambio. En 100 años van a reír de las teorías de hoy, nosotros reímos de las teorías de hace 100 años, ¿sí? Ahora veo que tú me dices sí con la cabeza. A tu razón tiene sentido, pero tu instinto quiere certeza. ¿Te sorprende o no? Sí, yo estoy de acuerdo. No, gracias, pero no, es muy política. Aunque bien estás de acuerdo conmigo, ¿sí? No me importa que estés. Debería ser política, no hay puestos interesantes en ayuntamiento. Yo voto para ti. Tú tienes la fibra, ¿sí? O abogada. O comunicación. No, en realidad trata el momento de pensar. Primero, este deseo de certeza que tienes, ¿te sorprende o lo sabías?
La verdad que no lo sabía. No lo sabía, porque lo descubres, sí. Pero hay una distinción de Sartre que es interesante, que él llama la diferencia de una conciencia prereflexiva a una conciencia reflexiva. Conciencia prereflexiva es más intuitiva, es emocional, es sentimientos, impresión, y lo sabemos pero de manera intuitiva. Y hay que pasar a una conciencia reflexiva que implica que ponemos palabras y lo analizamos. Pero tú tenías la conciencia emocional que necesitas certeza, ¿no? Tú lo sabías, pero jamás has puesto palabras a analizarlo, ¿vale? Y ahora lo estás haciendo, ¿sí? Pero trata de pensarlo un poco más. ¿Por qué este deseo de certeza? ¿Por qué? En la vida en general o en esta... Eso es una pregunta de especificación, pero totalmente inútil. Pero lo que quieres. Pues quizá por satisfacer mi curiosidad, yo creo. No, la curiosidad necesita ninguna certeza, ¿sabes eso? Tu curiosidad es muy feliz del imaginario. Tu curiosidad puede ser interesada a la vida sexual de la unicornio. La unicornio, ¿sabes eso? ¿No? ¿Y no sabes? ¿Conoces la vida sexual de unicornio? No, fascinante. Yo la inventé hace 3 segundos, pero me fascina. Yo ahora que lo digo, Oscar, ¿por qué no lo has pensado antes? Pero, olvidamos un momento. Pero tu curiosidad no necesita ninguna certeza, la imaginación va bien, va bien. So, la idea de la curiosidad tiene nada que ver con la certeza, ¿va bien? ¿No? ¿Sí? No, es muy lógico. Trata otra explicación. Querer tener seguridad. Sí, eso se ve. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé. ¿Cómo lo sabes? No sabes. Ok, eso es interesante. Tú llegas al muro de tu sistema, tú quieres certeza, y ahora que lo quieres saberlo, tienes la impresión de vacío abajo de tus pies, no sabes por qué. ¿Va bien? ¿Quién tiene explicación? ¿Por qué alguien? Porque, ¿cómo se llama? Rocío, pues es muy común, ¿no? ¿Por qué alguien quería tan fuerte una certeza? ¿Quién tiene una hipótesis, una explicación de este deseo de certeza? ¿Alguien levanta la mano? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien? Claro, porque todos estamos constantemente dudando de todo. Entonces, sí, pero espera un momentito. ¿Dudar sería una cosa mala entonces? No. No, pero mira, ¿cómo te llamas? Daniel. Mira lo que está haciendo. Tú me dices que queremos ser cierto porque dudamos, ¿ok? Pero el problema que te pregunto si dudar es malo. Porque si dudar no es malo, entonces no vemos por qué necesitaríamos certeza, ¿bien? Si dudar es malo, entonces se entiende por qué queremos ser cierto. Pero si dudar no es mal, no vemos lo que explica nada. ¿Te va bien? Sí. Ok, entonces vamos paso a paso, tranquilamente, ¿eh? Pasamos a la explicación más formal, ¿ok? Entonces, si dudar no es mal, dudar no explica por qué queremos certeza. ¿Entiendes esta lógica o no? Sí, sí. ¿Me entiendes que dudar no es mal o no? Entiendo. ¿Dudar es malo o no? Es bueno. Es bueno. Sí. Entonces, es peor. No explica por nada por qué queríamos certeza si dudar es bien. ¿Entiendes? Tu explicación no funciona. ¿Estás de acuerdo? No. No. ¿La lógica es difícil para ti? No, yo entiendo. ¿Fácil o difícil la lógica para ti? No. Difícil. No. No, mire. Vamos tranquilamente. La lógica. ¿Es más fácil o más difícil para ti? Es más difícil. Ok, se ve. Okay. Si alguien dice, yo quiero comer. ¿Por qué quiero comer? Porque tengo hambre. Yo le pregunto, ¿tener hambre es una cosa buena o mala? Si él me responde, no, hambre es bueno. Entonces, si hambre es bueno, no es una explicación para comer, porque que va a tener hambre. Entonces, todo va bien, es un placer tener hambre.
Si me dice tener hambre es malo, entonces entiendo por qué comer es bien, ¿sí? Entonces, si tomo el reverso de ser malo, para que su reverso es bien, ¿entiendes? Sí. ¿Ves la lógica? Sí. Si me dices, queremos ser cierto porque dudamos, para tener sentido tu explicación, debemos decidir que dudar es malo. Entonces, certeza es bien. Pero si dudar es bien, explica nada. Hay una ruptura lógica. ¿Lo entiendes? Sí. Debes decidir. O dudar es bien, entonces dudar no explica porque queremos certeza. O dudar es malo y entonces explica por qué queremos certeza. ¿Cuál de los dos decides? Yo creo que dudar es bueno. Ok, entonces no explica, no es la razón de querer certeza. ¿Va bien? Sí. ¿Lo entiendes la lógica ahora? Entiendo. Ok. ¿Tienes otra explicación entonces? Sí, que como dudar crea incertidumbre y todos... No, sí, pero ¿eso es bien o mal? Es bien, Ok. pero todos buscan una verdad. Mira, tú ves que tu explicación falta de lógica, ¿lo ves o no? Sí. ¿Te sorprende o no? No, No, es habitual. en ese momento es verdad que... No, pero mira, te propongo algo. Lo que se pasa en este momento es la eternidad de tu ser. ¿Te va bien? Sí. Sí. Si alguien, por ejemplo, roba mi dinero, yo le pregunto, ¿tú eres un ladrón? Dice, no, yo no, es solamente ahora. ¿Tú lo crees o no? Lo creo. Puede ser. Eres un poco ingenuo, ¿no? En general te propongo algo. Seres humanos como animales, lo que hacen una vez, en general lo hacen. ¿Te va bien? Sí, sí. ¿Sí? ¿No? Sí, en general lo hace. Si tu mujer te trampea una vez, probablemente le hace otras veces. ¿Te va bien? Si dices, Sí. no, es la sola vez de mi vida, es posible, pero muy pequeño. ¿Te va bien? Es la idea de la probabilidad, que los accidentes se pasan pocos como accidentes. ¿Sí? ¿Está bien? Okay. Entonces, lógica no es tu cosa en tu vida. ¿Está bien? Tú eres más en el instintivo. ¿Sí? Que cuando yo digo que dudar no es malo, Lo entiendes que no es malo, pero el problema no es eso. Eso es la diferencia del pensamiento instintivo y el pensamiento formal. El pensamiento instintivo es muy sincero. Ahora eres muy sincero. Dices, no, pero no me interesa tu sinceridad porque con sinceridad decimos muchas cosas que tienen ningún sentido, que son mentirosas, mentiras también. Pero la idea que nos interesa en el pensamiento formal es examinar la coherencia general del discurso. Pero en realidad así no funciona. Hace poco tiempo pasé enfrente de un bar, que beben y hablan, y cada uno lo tocan muy fuerte. Debe habituarme cuando llego a España, que la gente habla muy fuerte. Le traducía. Una vez cuando decía en una escuela, yo me salí de la escuela, no podía, soy demasiado sensible. Entonces, la gente no le preocupa la coherencia del discurso o la coherencia del diálogo, solamente con mucha sinceridad gritan lo que tienen en su mente con mucha sinceridad. ¿Conoces eso? Sí. Okay. Si no conoces, vas a todos los bares y vas a escuchar. Sin saber lo que dicen, solamente con el sonido. Entonces, ¿quién tiene explicación del deseo de certeza en otra persona? Por seguridad. Eso, cuando trabajo con niños pequeños, la primera cosa que le enseño, eso es la mano, eso es la boca. No, levanta la mano, ¿sí? No, ella ha trabajado mucho. Sí. Yo creo que yo necesito certeza, me encantaría tener siempre certeza porque la incertidumbre me da miedo y el miedo me crea angustia. Ok, bien, es interesante. Ahora tenemos algo que tiene más sentido. Miedo, angustia, tiene connotación negativa. Es lógico que entonces quiere certeza. Pero, pequeño problema, hay palabras que en sí mismo no son suficientes.
Por ejemplo, no sé si tú te has ocupado de niños o no. Sí. Sí. Tú pones al niño y tú dices, ¿por qué has hecho eso? Él dice, ¿por qué? ¿Por qué? No, se dice porque sí. Porque sí o algo. Dices, pero no, porque algo, porque necesita, no es terminado tu palabra, ¿sí? ¿No? Eso es otra vez la dimensión formal del discurso, que hay muchas palabras que en la manera cotidiana se dicen, pero no hay ruido. ¿Y por qué te digo eso? Porque miedo, cuando hay miedo, se necesita siempre algo con miedo. ¿Sabes lo que es o no? No entiendo ahora. Si hay miedo de algo. Ah, sí. ¿Te va bien? Pero lo olvidamos. ¿Miedo de qué? Si hay miedo, de manera necesaria, hay miedo de algo. ¿Te va bien? Sí. Si quieres certeza, dices que hay miedo, tú dices que el miedo causa angustia. ¿Va bien? Pero nos falta algo. ¿Miedo de qué? Uf. Cuando dices uf, si entiendo bien el español, español no oficial, significa eso es una pregunta terrible. ¿Así es? Uf. ¿Lo entiendo bien? Sí. ¿Por qué es tan terrible esta pregunta? Porque abarca mucho. Contempla muchas cosas. Ok, so tú tienes miedo de muchas cosas. ¿Así es? De varias, sí. Ok, pues tenés al menos un ejemplo. Sí. Da un ejemplo. Miedo a la muerte. Una. Miedo de la muerte. Entonces, la idea que certeza, cuando quieres certeza, al fondo hay la sombra de la muerte. ¿Te va bien? Es posible. No, ¿cómo es posible? Yo te escucho, yo solamente reformulo tu idea. Que tú, si mira, no, porque puede parecer un poco extraño, te explico por qué. Por ejemplo, ¿dónde está, cómo ir a Zaragoza de aquí? Dice, no soy seguro, pero quería ser cierto. Quiero ser cierto cómo ir a Zaragoza. Parece extraño que al fondo hay la sombra de la muerte. Pero así funciona el ser humano. Hay una idea de Leibniz, un filósofo alemán, que dice que hay siempre vínculos. ¿Sí? Aunque no se ve de manera inmediata, hay siempre vínculos. Aunque en la euforia, la locura, el psiquiatra va a tratar de buscar una coherencia, un sistema en la locura. ¿Te va bien? Eso me interesa a mí, que al fondo de este deseo de certeza hay el fantasma de la muerte. ¿Va bien? Quiero cambiar. Sí, necesito cambiar. Miedo a la vida. No, mira. Sí. Si necesitas algo, vas al baño y tira de la cadena. Tira la cadena, pero para pensar es catástrofe. ¿Sabes por qué es esta catástrofe? ¿O no? Pero el momento que hay necesidad, no es pensar nomás, es impulsión, ¿sí? Pensar es libertad. Tú puedes pensar a la vida sexual de los unicornios. ¿Sí? Tu hipótesis es interesante de la muerte. Tratamos de examinarlo. ¿Por qué quieres matar a tu hijo? Pues porque tengo otro mejor. Interesante. ¿Sabe lo que indica eso? ¿No? Tu perfeccionismo. Sí. Si vemos otra. Después del fantasma de la muerte, hay el fantasma del error. Tú quieres perfección. Sí. Así es, ¿sí? Tomamos una hipótesis al vez, ¿sí? Perfección vemos después. Aunque hay una conexión del miedo de la muerte y de miedo al error. ¿Sabe cuál es? ¿No? ¿Quieres verlo? Sí. Velo. Pensa un poco. ¿Cuál sería la conexión? Miedo de la muerte, el miedo de la imperfección. Piénsalo. No tienes ninguna idea. ¿Ves algo o no? Como que una imperfección, de alguna manera, si eres imperfecta, o cometes una imperfección, de alguna manera mueres. Eso es interesa simbólicamente. Y tú ves eso en los niños, el niño, que al momento que comete error, si lo toma, es casi una muerte simbólica. ¿No lo ves? Interesante, ¿no? Y alguien lo viven.
por algunos no, pero algunos lo viven, la gente que trabaja con niños en escuelas conocen eso, pero algunos es tan horrible, o van a llorar, o van a ser agresivos, si tú dices, quieren defenderse, hay diferente reacción, pero en el error hay una muerte simbólica, en la imperfección hay una muerte simbólica. Bonito, ¿no? Sí, Cierto, sí. ¿Y te reconoces tu sistema en todo eso? Sí. Sí, ok. Sí. Y ahora tenemos dos razones de buscar certeza para evitar esta muerte simbólica o del error o de la muerte. ¿Sí? ¿Te va bien? Sí. Sí. ¿Entiendes? Sí, sí. ¿Te reconoces en sus hipótesis o no? Más sí, más no. Quizá no, No. pero bueno, No. es una opinión. No. Por favor, eso es prohibido. ¿Sabes por qué? Las cosas más terribles. Es muy violente. Eso sí. Tú dices algo a alguien, pero es tu opinión. ¿Conoces eso? Hay dos maneras de no hablar con la gente. Uno dice, cállate tú estúpido, muy franquismo clásico. Okay. La otra manera es más postmodernista. Oh, estúpido. Parece muy abierto, muy respetuoso, pero es decir, tú vas a no sé cómo se dice. ¿Vas a la mierda? No, hombre. Cambia la No, forma. nada de... No, cambias. No, pero, ¿sabes? No, ¿por qué? Porque no somos, como tú lo has visto, no somos conscientes de nuestra palabra. ¿Sí? Es un poco el trabajo del pensamiento formal y finalmente de tomar un poco de serio las palabras y de ver un poco el contenido real, actual de las palabras, ¿sí? Y es su opinión, es como decir, no, Has pensado mal. ¿Qué me estás haciendo ahora? No. En la escuela, puedes decir, me expreso mal. Aquí no, jamás te expresas mal. Es posible que has dicho algo que lastimas, te arrepientes, pero es muy bien dicho, muy revelador. Y es lo que molesta a la gente, que se resvuelan en sus palabras. No me gusta eso, ¿sí? Pero es la cosa buena de las palabras, es que dicen menos que queremos decir y al mismo tiempo dicen más de lo que queremos decir. Nuestras palabras nos traicionan, total. Eso no te gusta, ¿sí? Pero es lo que te parece que tu instinto es un rechazo del otro. ¿Te sorprende o no? Tu rechazo del otro. Sí, me sorprende. A mí no. ¿Por qué? ¿Pero que no me sorprende? ¿No adivinas? ¿Quién adivina? ¿Por qué no me sorprende que ella tiene un rechazo instintivo del otro? ¿Quién sabe por qué levanta la mano? ¿No? Porque tienes miedo. Tienes miedo. Hay una angustia fundamental en tu manera de ser, y entonces el otro es una amenaza. Primero cuando tienes ideas que no te gustan. ¿Sí? Ahora, no implica que vas a matar a la compañera. Pero hay un tipo de cosa donde alguien no te gusta y tienes un sistema para protegerte. Dulce, pero fuerte. ¿Tú lo ves en tu vida o no? Sí, a veces sí. A veces. Es un eufemismo muy claro. Cuando duermes no lo hace. Como un tercero de perder tiempo no lo hace. Después cuando comes no lo hace. Sí, ¿se ve? Es la cosa que interesante. Pero soy feliz que me hace sonrisas, aunque no sé si son sonrisas chinesas que son muy peligrosos, pero hay gente que en el momento se levantan, andan rabiados contra mí, se van, eso es horrible, pero tú no. No es tanto agresivo. ¿Sí? Pero tú ves ese sistema de rechazo. ¿Sí? Tú no dices la bienvenido a ella. Hipótesis interesante. ¿Sí? Ok, so, reiniciamos. He dado dos hipótesis de la deseo de certeza.
tienes ahora formalmente en el juego tienes dos posibilidades. O acepta una de las dos hipótesis para ti, la menos peor, o tú tienes una nueva hipótesis, ¿qué dices? Para explicar tu deseo de certeza. ¿Tienes nueva hipótesis o sea, todo lo que hay? Comparto la idea del miedo, miedo a, ¿qué? Es decir, ¿miedo a qué? miedo a algo, Sí, de algo. perder. Algo. ¿Miedo de qué? Ella ha dado finalmente dos cosas concretas. Tú, porque sabes que el peor miedo es el miedo del miedo. En un momento, la gente tiene tanto miedo que no quieren dar el nombre del diablo. Y entonces tienen miedo del miedo. Reconciliarse con el miedo es aceptar de dar nombre al sin nombre. ¿Ves? Como dice el diablo, es miedo del diablo. Hay una idea que no debes nombrar al diablo, porque te lo convocas. Hay gente que dice, tú conoces en tu familia, no habla de eso. Hablar de eso es como convocarlo. ¿Sí? ¿Tienes algo concreto, miedo de algo concreto, o es tanto horrible que tienes solamente miedo del miedo? Sí, miedo a no llegar a saber, o sea, a perder conocer algo. Una palabra, miedo a. Pues miedo a quedarse con las ganas. Miedo a. Ella ha dicho miedo a muerte, miedo al error, muy claro. Si al momento, y eso es un poco el problema de los sistemas, pero el sistema, ¿saben? El sistema latino. ¿Conoces el sistema latino de hablar? No. Porque si vas a Noruega, tú vas a entender. En Noruega dicen, hablo si es necesario. Pero en la cultura latina, hablas para crear realidad. Y el más hablas, el más tú vas a creer lo que dices. ¿Sí? ¿Sí? Ahora eso crea poesía, eso crea literatura. Pero por la verdad, la objetiva es un poco un problema. ¿Sí? Es porque te invito a utilizar un poco lo que se llama la navaja de Occam. Él dice de no multiplicar, pero es un inglés, no es español. ¿Sí? De no multiplicar las palabras, porque eso crea confusión. Es momento de conceptualizar, es momento de dar una sola palabra. Como él se llama Juan y no papá. ¿Okay? Una palabra es el miedo de qué, si no, tomando de los dos. Muerte, error, otra vez una palabra. ¿O no sabes? ¿Puedo decir 3 en vez de 3. Tú negocias, ¿eh? Increíble, ¿sí? Ok, dile 3. Miedo a dejar de conocer. A dejar de conocer. Sí. A dejar de conocer. El problema es que ahora es tautológico. ¿Ves por qué es tautológico? ¿Quién puede explicar la tautología que nos hace aquí? Tautología. La tautología es como dice, ¿por qué no puedo? El chico pregunta a los padres, ¿por qué no puedo ir con mis amigos? Porque tú no puedes ir con tus amigos. ¿O por qué quieres quedarte conmigo? Es la misma cosa, el negativo. Es explicar algo que no explica, solamente reformula o repite la misma cosa. ¿Quién tiene la tautología allí que utiliza? Por favor, es fácil. Levanta la mano. Sí. Teníamos al principio que quieres certeza. Entonces esa falta de certeza es lo mismo que perder la posibilidad de conocer. ¿Entiendes? Tramposa, ¿no? La verdad que... ¿Tramposa o no? Ahora lo he Sí, pero ¿tramposa o no? Sí. Y por favor, para a veces, porque le haces tanto que vemos es tu sistema, ¿sí? Y no necesitas... Eso es, los perros son el sistema instintivos. Tú no lo has calculado. Si lo calcularías sería mejor porque implicarías de ser consciente. Pero tú es totalmente natural de evitar, de no ver, de negación, ¿cómo se llama? De negar. Eres una negadora profesional, ¿no? ¿Lo ves? ¿Sí, no? ¿Lo sabías? No sé, me he enterado ahora. Quiero saberlo.
Entonces, miedo a muerte, miedo al error o miedo al miedo. ¿Cuál es? Miedo al miedo. Ay, eso es tanto horrible. Voy a darte una última oportunidad. Y voy a darte los clásicos del miedo humano y debes elegir esta lista. ¿Está bien? Y ya te he dado dos. Miedo a la imperfección, al error, miedo a la muerte. Hay otros. Miedo de estar sola. Miedo de no ser amada. Miedo de ser inútil. Miedo de ser tonta. Miedo de tener ningún valor. Uf. Son densos, sí. Son densos. No son muy densos, son tan banal. Yo lo digo cada día. Densos. Son profundos. Son ¿Sí? muy profundos. Sí. Eso dice algo de tu vida, entonces. Pero entonces. So, elige uno de estos. ¿Cuál? Para este caso, ¿no? Para el de buscar certeza. Pues No miedo, trata de miedo, plantear, elige uno. miedo, miedo a la imperfección. Ah, finalmente te reconcilia. Sí. Pero fue duro, ¿no? ¿Ah? ¿Y qué pasa si eres imperfecta? Si te equivocas, ¿qué pasa? ¿Cuál es la catástrofe? No dice nada. Racionalmente sí es nada, pero ¿sabes que en el pensamiento instintivo y formal pues, hay la diferencia? Formalmente me equivoco, ¿cuál es que pasa? Nada, claro que nada. Pero instintivamente se pasa. Sí, sí. ¿Qué pasa? Frustrado. No, pero frustra si no dice nada. Si eres imperfecta, ¿cuál es la consecuencia? Si haces error, ¿cuál es la consecuencia? Tu sistema. Te quitas valor. Ok. ¿Sabe? Este problema, uno tiene, son como los trenes se esconden cada uno. ¿Se dice eso en España? ¿Cómo se dice, no? En Francia es conocido, se ve antes, para cruzar los rails, es escrito un tren esconde otro. Aquí no, no se decía, que es cosa francesa, que dice, corre un tren, mira que otro atrás. Igual con los miedos, se esconden. Y atrás del miedo al error, ¿qué habíamos visto? Que atrás de eso el miedo no tener ningún valor. El miedo de la nada, de la neantización. Sí. No sé cómo. La neantización, la nadatización, ¿cómo puede ir la neantización? Cuando viene a nada tu ser, la Disolución. Anulación. no, Aniquilación. la aniquilación. Aniquilación. Si te equivocas, vales nada y una aniquilación del sujeto de tu ser. ¿Va bien? Sí, se veo que metes esta cosa aquí y dices, eso. ¿Eh? Sí, ok. No, pero estas cosas, te digo, son de una banalidad enorme. El problema es que instintivamente tratamos de no pensarlo, de no pensar al diablo, porque da dolor, da angustia, da cosa. Pero una vez que aceptas de verlo, de decirlo, no hay ningún catástrofe. Pero el problema es que preferimos olvidarlo, no pensarlo, beber, bailar, reproducir, trabajar, hacer no sé qué, para no pensarlo. ¿Y tú, cuál es tu droga? ¿Tú reproducir, beber, bailar? ¿Qué es tu droga? ¿Trabajar? ¿Cuál es tu droga? ¿Cómo no sabes? Claro que sabes. Mira, es simple. Toma lo que haces el más cada día en tu semana, es estadístico. ¿Qué haces más que todo? ¿Cómo? Trabajar. Tu trabajo para ti es tu droga, tu consolación. Y tiene sentido. En tu trabajo vas a tener valor o no. Pero si te equivocas en tu trabajo, ¿tienes valor o no? No. En realidad no. Formalmente sí, instintivamente. Ok, pero mira, tú eres jefe de empresa. ¿Vas a reclutar a alguien que se equivoca mucho o no? No, es lógico, ¿verdad? Claro, si te equivocas mucho, pierdes tu trabajo, ¿no? Normal, ok. So, en el trabajo no debes equivocarte, metes el esfuerzo para tener valor, pero el fantasma de equivocarte y de la pérdida de valor es la sombra,
como el tableau, le fond du tableau. El fondo del cuadro, ¿sí? Ok. Si lo ves, lo aceptas, no es que el problema es cuando no queremos verlo. Pero instintivamente preferimos no verlo, no pensarlo. ¿Sí? Es horrible, ¿no? ¿Sí, no? ¿Bien? ¿Te gusta? Qué política eres. ¿Te gusta el diálogo o no? ¿No? ¿Por qué te gusta? Porque se aprende. No se aprende. No dice nada. ¿Qué aprendiste? Dime una cosa que aprendiste. ¿Qué te gusta? Pues me gusta, algo que aprendí que me gusta. Pues que al final no tiene nada que ver lo formal con lo instintivo. Vamos, esa es la conclusión principal que saco. Ah, el título. No, ¿Cómo no? Es lo que me has dicho. no, pues, Tú me repites el título de la presentación. que lo instintivo es realmente lo que uno siente y le sale de manera natural, y lo formal es a lo que uno llega tras hacer una reflexión y ver las cosas con distinción. Okay. Ahora, esta experiencia de esta fractura de tu mente, ¿es una experiencia que conocía o no? No, pero tú tenías, debes tener la experiencia no reflexiva de eso. ¿Conoces el momento que quieres un pastel, pero tú dices, no, colesterol, no sé qué, ya, lo conocemos todo, ¿ah? O tú quieres un chico, mañana, ¿qué va a pasar? Lo tenemos todo, ¿sí? Pero no lo articulamos, ¿bien? ¿Ok? Ok. Hay otra, ¿a qué hora debemos parar? 8:30, ¿sí? Okay. ¿Alguien tiene una cosa para la gente que no sabe? La gente que le gusta ser torturados, tenemos dile un seminario. Un seminario de 2 días, sábado y domingo, enteros, desde las 10 de la mañana hasta las 8. Y el lunes podría haber una posibilidad también de hacer otro formato que no es el de taller grupal, sino el de la consultoría individual. Que bueno, pues es un trabajo también un poco como habéis visto, pero durante 1 hora con una persona. Con una pregunta que le interesa reflexionar. Que son las gente que están interesados, a la final pueden hablar con Mercedes, si están interesados en venir este fin de semana. Pero, Y en cualquier caso, si no es este fin de semana, si queréis recibir información de lo que hacemos, me dais el mail y os enviamos. Para otras veces. pero yo vengo ahora, pero Mercedes con Ana y otros organizan actividades periódicas de talleres o de consultas. Si quieren saber más, preparación de la idea que lo que estoy haciendo parece un poco un show, pero es un show. Dice stand-up comedian en español. Monólogo. La gente que hacen chistes, Sí, monologuistas. Okay. Sí. Pero es una práctica, utilizo, no lo explico mucho, pero más técnicas de cómo preguntar, cómo analizar, cómo interpretar. En la fin de semana lo trabajamos de manera un poco más técnica, con este tipo de trabajo de reflexión. Okay. ¿Hay otra pregunta o comentario sobre este trabajo? Levanta la mano sobre lo que habíamos dicho o algo. Son muy tristes de la situación. ¿Cómo te llamas otra vez? ¿Yo? No, tú no. Hablo con el Pilar que está a tu lado. Pilar, ¿cómo te llamas? Ah, te llamas Pilar. Okay. No, María. María, sí. Porque yo te miraba, ¿sabes qué cara hacías cuando he dicho quién quiere hablar? ¿Sabes qué tipo de cara tenías? Te estaba gritando. Exacto, gracias. ¿Y por qué? Porque con contacto visual me ibas a elegir a mí, pero ya me has elegido igualmente. Me has ayudado de nada. Sí, se llama la fatalidad. Sí, hay una historia así muy bonita que corresponde un poco a la historia de un hombre que se va en el mercado y va al mercado y encuentra la muerte.
y ve la muerte, y la muerte tiene que hacer una cara terrible cuando le ha visto. Y él tiene miedo de la cara que ha hecho la muerte. Entonces corre a la corte del rey Salomón, que es el rey de esta historia. El Salomón, por favor, ayúdame a hacer algo para mí. He visto la muerte, me ha dado mucho miedo la manera como me ha mirado. Quiero escaparme, puedes ayudarme a escapar de aquí porque está enmarcado en mi vida. Qué bien, te ayudo. Y él le da, es una historia un poco mágica, le da ayuda para ir a India, muy lejos, muy lejos. Y, Samarcanda. ¿ah? Era Samarcanda. Oh, Samarcanda. ¿Tú conoces esta historia? Sí. Es su versión Samarcanda. Y entonces él se va a Samarcanda y después la muerte pasa a la corte del rey Salomón y Salomón pregunta a la muerte, ¿pero qué has hecho a este pobre hombre que ha venido a ver? Tú le has dado tanto miedo que se fue muy lejos. Y la muerte responde, sí, me ha muerto sorprendido porque yo debo encontrarlo mañana en Samarcanda. Yo lo veo aquí en el mercado y yo fui muy sorprendido. Es un poco tu historia, ¿no? Sí, tú eres la muerte. Eso es muy instintivo. Yo diría que es muy formal. ¿Sabes? El formal en España es el instintivo en otros lugares. ¿Qué has pensado de nuestro diálogo hasta ahora? ¿Qué has pensado? Pues ha sido muy interesante. Eso es cosa política. Fue muy interesante. ¿Sí? Romeo invita a Julieta a comer con él. Julieta, ¿te gusta la comida conmigo? Fue muy interesante. Por favor. Pasamos al postre ahora, ¿sí? Pues en España, fundamental. Aquí viene la... Pues ¿qué? Me ha parecido que era muy difícil hablar porque teníamos que medir cada palabra que decíamos. Párate. Era difícil hablar porque tenemos que pensar cada palabra. Ahora, de lo que dices me indica que no es habitual para ti pensar las palabras. ¿Sí es? Sí. Sí, ok. ¿Cómo hablas normalmente tú? Instintivamente. Instintivo. Tú reconoces en el diálogo tu manera de hablar que es más instintiva, ¿sí? Ahora, ¿te gusta descubrir esta otra dimensión de la palabra o te molesta más? Me gusta. Ok. Si te digo que tú me gusta, indica que no te gusta. ¿Tú me crees? ¿Me crees o no? El tono con quien dice me gusta, la forma como lo dices, implica que hay un problema. No. ¿Me crees o no? ¿Es verdad o no? Sí. Okay. Sí. Es un poco aprender a interpretar, a entender la gente, no solamente escuchar palabras, pero escucha activa, ¿sí? Okay. ¿Qué te molesta en todo eso? No hay nada que me moleste. Yo ¿Pero pienso... ¿Qué has dicho? Repítelo. No hay nada que me moleste. ¿Quién va a creer eso? ¿Quién? Tú me acusas de ser la muerte primero. Y después tú me dices que nada te molesta. No, pero tú ves un poco la contradicción aquí, ¿o no? No, yo he interpretado la historia que tú has contado. Yo no te... ¿Ves la contradicción performativa de tus palabras o no? No hay contradicción porque... Ok, bien. Si pregunto a la gente que te escucha si hay contradicción o no, ¿puedo decir que sí o que no? Quebra el suspenso. Suspense, ¿sí? La gente que escucha puede decir que sí, es un truco muy útil que propone Descartes para ver precisamente el pensamiento formal. Utiliza el concepto de sentido común, ¿eh? Y cómo salir de la cárcel de su subjetividad. Pregúntate, cuando digo eso, ¿cómo se escucha de afuera? Y tú sales de tu sinceridad, de tu creencia, tú lo examinas con distancia de afuera.
¿sí? Es porque te pregunto eso. De afuera, parece que hay un problema lógico en tus palabras o no. ¿Solo sí o no? No. No. ¿Verificamos? ¿Puedo explicarme primero? Oh, no, mira. La última cosa que es hacer es explicarme. ¿Sabes por qué? ¿Porque ya me entienden? Te explico. Romeo ve Julieta en una cama desnuda con un otro hombre. Dice, Julieta, me está trampeando, déjame explicar. ¿Conoces este déjame explicar o no? Sí. Se llama una redescripción. Uno va a tratar de vender el refri a los esquimos. ¿Sí? ¿Tú sabes bien hacer eso? ¿Sí o no? Gracias. Se ve que tiene un talento para hacer eso. Pero hoy es de vacación. Quédate eso con tu familia, tus amigos. Hoy no. Hoy tratamos un poco de jugar el juego de la razón y de la verdad. ¿Te va bien? Sí. Y no de la retórica. Vale. Pero es difícil. Sí. Ok, ahora trata de decir cuál es que te molesta en todo eso. Trata de identificarlo en toda esta manera de dialogar nueva. ¿Qué te molesta? Trata de decir una cosa que te molesta. Que no soy capaz de expresarme como me gustaría. Ok, sí. Expresarte como te gustaría, ¿qué significa tú piensas? ¿Cómo? Tu expresión. Expresarme como me gustaría, es tu expresión, ¿no? Sí. ¿Qué piensas que significa lo que me gustaría? Decir lo que pienso. ¿Lo que piensas o lo que quieres que los otros piensan? Lo que yo pienso. ¿Así? Vamos a ver. ¿Quieres decir lo que piensas de lo que te molesta o no quieres decirlo? Pienso. No dices nada. Tus ojos me respondieron. Estoy pensando para Sí, contestar. pero tus por ojos contestaron. Los ojos pensaban. No, ¿sabes lo que llamas tú pensar? ¿Lo que es? Es ser inquieta y tratar de fabricar un discurso que se puede vender. Se llama retórica. Y tú llamas eso pensar. Es típico. La gente llama pensar ser inquieto, preocuparse y fabricar algo que puede funcionar. Eso no es pensar, es ser inquieto. Y es porque cuando me miras, tratas de escapar a mis ojos. Si no, pensar no es un problema. Pensar es buscar la verdad. ¿Te va bien? Sí. Tú no. Tú quieres escapar. Tú me lo has hecho del inicio, con tu cabeza, mirando al lado, y con tus palabras. ¿Te recuerdas? Significa, Sí. no me gusta de decir sí, ¿ok? Pero tú ves cómo es fuerte en ti el deseo retórico. ¿Tú lo ves o no? No. No. ¿Quieres verlo? Vale. Velo. ¿Tú lo ves ahora? No. No. En tu manera de hablar normalmente con la gente, ¿tú eres bon? ¿C'est bien faire? Si lo haces bien. ¿Lo haces bien de convencer a los otros, de hablar bien, de convencer, o eres mala? Yo hablo bien. Exacto. Y eso es tu problema. Y eres habituado a ganar en el juego de convencer, eres habituado a ganar el juego. Más que otros, sí o no. En general. Sí. ¿Más ganas o más pierdes? Gano. Eres una juega a la bolsa y ganas. Pero hoy es otra cosa. Hoy este juego no se juega. Hoy es el juego. Eres pierdes. Ahora sabemos qué te molesta en este ejercicio. ¿Lo ves ahora? ¿Lo que te molesta? ¿Lo ves sí o no? Yo sé que quieres hablar. Mira. Es que me molesta no poder hablar. Sí. ¿Quieres hablar? ¿Sí? ¿Quieres hablar? ¿Quieres hablar? ¿Quieres hablar? No. Sí. No quieres hablar. Sí, no sé. ¿Quieres hablar? ¿Sí o no? Pero ves que esta deconstrucción de tu quiero hablar, de tu manera, es horrible para ti. ¿Lo ves o no? Eres deconstruida en tu deseo de ganar el debate. ¿Tú lo ves o no? No. No. ¿Y la gente que te observa, tú piensas que lo ven o no? No. No, verificamos.
¿Quién no ve su deseo de ganar un debate? Levanta la mano. ¿Quién ve su deseo de ganar un debate? Levanta la mano. ¿Te sorprendió? No. No. No quiero saber tu explicación. ¿Ah? Porque tú explicar eres competencia por la política. ¿Ah? Pero hay una diferencia de ella tiene más posibilidad porque es mucho más obstinada. Mucho más obstinada. ¿Alguien te ha dicho que eres testaruda o no? No. Nadie un día te le ha dicho. ¿No? Ok, hay dos posibilidades. No, hay diferentes posibilidades. Primero, no escuchas a nadie, es muy posible. Segundo, olvidas lo que la gente te dice. Tercera, tú chasses les gens. Rechazas a la gente que podrían decirlo. ¿Cuál de los tres? Te lo repito. No. Tú escuchas, olvidas lo que la gente te dice o rechazas a la gente que podrían decirte las cosas. Veo que tu mano ve que es un problema. ¿Cuál de los tres? El rechazo. Rechazo. Sí. Tú eres muy fuerte. ¿Eh? Prefieres rechazar y estar sola más que de aceptar la crítica. ¿Te va bien o no? Y tus ojos es increíble. ¿Sabes lo que hacen tus ojos? Exactamente, pura paranoia. Busca, ¿cómo voy a salir de eso? ¿Cómo voy a salir de eso? ¿Cómo voy a salir de eso? Increíble. Eres una peleadora profesional. ¿Lo ves o no? Sí. Sí. Debe cansarte un poco, ¿no? Sí. Sí. ¿Por qué no tomas vacaciones tranquilamente? Abandónate. ¿Es posible? Vale. Vale, no es muy bien, ¿eh? Sí. 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 Ok, revisa tranquilamente. Sí, es imposible que estás aquí que no te molesta algo, imposible, porque eres un ser humano. Segunda razón, porque se ve toda la resistencia que ofreces a lo que se pasa. Y tercero, tú me ves como la muerte. Son tres buenos argumentos que demuestran que tienes. Ahora, sea un poco honesta. Trata de identificar más que todo que te molesta lo que pasa aquí. Me molesta que no puedo Explayarte. Ahora, ¿y por qué querías explayar? Explayar es ¿Expliqué? extender. Ok, ¿y por qué querías extenderte y no dar solamente una palabra? ¿Por qué quieres explayarte? ¿Sabes? porque quería dar a entender lo que yo Quería pensaba. dar a entender. Tú quieres que los demás te entiendan. Sí. Si te digo que yo te entiendo más que tú te entiendes a ti mismo, ¿tú me crees o no? Sí. Sí. Entonces, ¿eh? Entonces tu explayar tiene otra función que ser entendida. ¿Ves? ¿Ves? Observando eso, como el ejemplo que doy de Julieta, Romeo, quiero explicarte qué función tiene este explayar. No es para entender eso, ¿qué es? ¿Sabes? Comunicación. Sí, pero comunicación no. Es un canal, soy que es de moda, es un trabajo, paga bien, pero no. ¿Qué función tiene esta comunicación? ¿Para qué? No sabes. ¿Quién sabe qué función tiene este explayar si no es para entender qué es? Levanta la mano, pregunta a alguien. Persuadir a otro de que piense lo que quieres que piense. ¿Está? No. ¿Tienes mejor hipótesis? Tengo Perfecto. Él te propone una hipótesis. Si la rechazas, debes dar mejor hipótesis. ¿Te va bien? ¿Cuál es? No quiero convencer al otro. No, ahora tú lo atacas, ¿tú ves? Estaba reformulando. No, tú lo reformulas, tú lo negas. ¿Ves la diferencia? ¿Ves tu lado peleadora ahora? Yo te digo, ¿qué hipótesis tienes? ¿Y tú qué haces? Tú te equivocas, hombre. ¿Lo ves o no? ¿Ves tu lado peleadora? ¿Por qué no te confías en el ser humano por una vez? ¿Por qué tú piensas que debe pelear con seres humanos?
¿Qué te hicieron? Nada. No, nada, como ella, nada, no es nada. ¿Sí? Parece interesa reflexionar qué peligro representa en tu mente el ser humano, que debes negarlo, pelear, convencerlo, no sé qué. Pero eso lo niego cuando no estoy de acuerdo. Que solo niega cuando no está de acuerdo. Sí, exacto. ¿Quién niega cuando no está de acuerdo? Yo soy uno de los solos que lo hacen. Porque para pensar has que negar también cosas que están de acuerdo, porque si no eres un pedacito religioso. Pero claro, si tú quieres defender de los malos que dicen las malas cosas, porque tú conoces la verdad. ¿Está bien? No, mira, ¿por qué quieres negar al pobrecito entonces si no conoces la verdad? Ella tiene otro sistema, es tu opinión. Su sistema no dice que no es la verdad, es tu opinión. Tú te vas por allá con tu opinión, pero yo no lo nego. Tú, más franquista, tú te equivocas, hombre, ¿lo ves o no? Tú eres más directa, Sí. ¿no? Tú más tradicional, ella más postmodernista, ¿sí? Tú te equivocas, hombre, ¿sí? Déjame tomar el poder, ¿te va bien? Sí. Ah, es tu sistema, ¿sí? ¿Y nadie te lo ha dicho un día? Sí. ¿Quién te dijeron, por ejemplo? Cuando discutimos sobre algo interesante y opina distinto, No, dime solamente qué crítica te hicieron los otros sobre ti. ¿Qué dijeron? Nada. sí. ¿Qué dijeron? Que es testaruda, que eres dictatorial. ¿Qué te dijeron? Qué pesada. Pesada. Oh, tienes una hermana, sí. Pero otra manera de ser pesada. ¿Y tú lo ves, tu lado pesado? ¿Lo ves? Sí. Sí. No, increíble, ¿no? A la fin del día debe ser muy cansada, ¿no? No. Y los otros son cansados. ¿Ah? Sí. ¿Aprendiste algo hoy? Sí. ¿Qué? Que soy testaruda. ¿No lo sabías? No. Increíble. No tienes ningún amigo entonces, ¿eh? Sí. No son amigos. No, ok, son tus sujetos. La reina, ya no son amigos. Súbditos. Pero ¿qué pasa? ¿Podemos continuar con el pasado? Que al bebé cae muy paciente y no nos corta. ¿Dónde está la gente aquí? Son menos 25. Hombre, 10 minutos más, sí, pero más. Que más No, porque yo quito el día. 10 más, ¿está bien? 10 más, ¿sí? Sí, pero vamos, Ok, 10. ¿Qué significa 10 en No español? 15, no 20, no 25, 10. ¿Eres tedesca o qué? ¿Alemán? Sí. Ok, No, pero podría ser. vamos a ver. 5 minutos y 5 para salir. Ok, bien. Bien, ¿divertido? Sí. Vas a meter des aiguilles en la poupée. Si vas a hacer Muy bien. 5 minutos para ver si alguien quiere o hacer un comentario. Yo no voy a preguntar nada, solo si quiere hacer un comentario o una pregunta sobre lo que pasó, pero no tanto la gente con la primera vez piensa mucho el caso particular, más piensa la metodología general. Si tienen comentarios o preguntas, levanta la mano. O quien ahora tiene miedo de morir. No sé qué. ¿Puede ser que el pensamiento formal de una persona sea el instintivo de otra? O sea, que decir, usted está más acostumbrado a reflexionar y a pensar y a... Ok, eso es un truco muy divertido, muy tramposo, pero no por la razón siguiente, que el formal implica una construcción. Es una construcción. Ahora tú puedes sospechar que atrás hay un desiderio, un deseo de no sé qué, pero la forma misma implica análisis, coherencia, problematización, entonces no funciona eso. Pero tú puedes decir que alguien tiene una intención, pero solamente de manera que es verdad, alguien podría hacer una construcción para probar. Debes entonces examinar si funciona o no. Pero más importante
es trabajar la alimentación, la conceptualización, la colaboración. Es lo que vamos a trabajar este fin de semana. Las técnicas que son necesarias a la construcción de un pensamiento formal. Después, no implica que es una verdad absoluta, no implica que es totalmente objetiva, no. Pero permite construir un poco como si alguien aprende técnicas para hacer una pintura, no implica que su pintura es un acto de genial, ¿entiendes? ¿No? Tú ves más el aspecto técnico de la forma, ¿no? Es algo sinceramente, ¿no? Construye, ¿sí? ¿Otra cosa alguien? ¿Sí? No, estaba comentando. Comenta, pero porque ella, soy celoso de ella, porque ella. ¿Qué has pensado de lo que hicimos o tienes preguntas? No, he pensado en apuntarme el fin de semana. Está pensando apuntarse al fin de semana. Ok, sí. De eso no, pero es que este fin de semana no podemos. Deberíamos. Mira, te explico. No podemos, no existe. Eso es la más terrible cosa que se pone en la gente. No. ¿Okay? Que hay algo, otra cosa que quieres hacer más, por ejemplo, con el dibujo, sí, pero no puedo, ningún sentido. No, eso es importante, porque tú debes saber eso. Es la cosa, eso desarrolla una mentalidad de víctima. No puedo, porque no puedo, debo trabajar, debo planificar, debo. Es horrible, ¿sí? Yo invito a todos a hacer actos de libertad radical. Olvida tu familia, olvida no sé qué, bate América, luna. No, un poco de. La gente se mete en peso, mentalidad de víctimas. Es el peor problema que encontramos en la consulta pública, mentalidad de víctima. ¿Cómo habla la víctima? No puedo, soy impotente y radical. Fallada. Bien, ok. Otra pregunta, comentario, ¿alguien? ¿No? Si no, bien, vamos a parar temprano. Sí, tú no es la sola que piensa que soy la muerte. Pueden morir nosotros. Sí. Bien, vamos a parar, ¿sí? Salir, ¿sí? Y si quieren conocer más del trabajo de la práctica, aunque si no vienen este fin de semana, pueden hablar con Mercedes, con Ana. En el anuncio, si todos tenéis el anuncio de la librería, están 3 páginas web donde también podéis encontrar materiales. Así, y hay 2 libros que leí que pueden comprar si quieren, ¿sí? Uno sobre la, ¿cómo se llama? Diálogo, ¿sí? Uno filosofar como Sócrates, diferentes pequeños textos sobre la práctica filosófica, y uno sobre cómo hacer filosofía con niños, algo que me interesa, pero también conceptos generales de utilizar la filosofía en educar. Si quieren, preguntan a Mercedes Grande los libros. Bien, gracias por su paciencia y posiblemente a después, o si no, nos vemos en el cielo. Gracias.